ustedes lo vean con la claridad suficiente, aunque lo vayamos a dejar abierto. Lo que es la importancia de la línea de la evolución artística en el siglo XIX, cuya continuidad se da y de forma muy fructífera, muy fértil, muy creativa en las primeras vanguardias del siglo XX. Que seguramente ese tema es el que vamos a empezar que vamos a desarrollar quizás en el próximo encuentro. Y por otro lado, quiero que vean también en la llave filosófica lo que es el aporte y de una larga huella o consecuencia o influencia, que es lo de Marx, y después también lo de Nietzsche, que es otra de las grandes diferencias o singularidades del siglo XIX. Creo que yo ya le había comentado algunas cosas de Van Gogh. En el último encuentro les había mandado ese artículo, un poco para compensar o que ya está ahí como algo que pueden acceder, más allá de lo que yo voy a decir ahora de forma muy quirúrgica. Y, la importancia de Van Gogh es que este pintor, aún sin saberlo, sin ser consciente de esto, es la bisagra, es un puente de llegada a un movimiento artístico, a una autoconciencia del arte moderno, que va a escalar a un grado superior después de Van Gogh. Para eso tenemos que recordar que en el siglo XIX es esencial el arte romántico, del cual hablamos. Y el romanticismo dio lugar a movimientos pictóricos en Francia como el impresionismo. De este hablamos en algunas cuestiones. Digamos que el núcleo filosófico del impresionismo, es importante recordarlo, Monet, Manet, Renoir, Degas, Cézanne, en cuanto a que en el impresionismo crece la mediación del sujeto en el acto creativo. ¿Qué significa esto? La mediación del sujeto, en lugar del artista, para crear la obra. Crece, tiene una autonomía, un valor propio. Recuerden que hasta el neoclasicismo, segunda mitad del siglo XVIII, el artista básicamente se limitaba a copiar un modelo aplicando reglas que estudiaba en una academia. Con el romanticismo, el lugar del sujeto, es decir, del artista, de su propio caudal creativo, de su reclamo de no someterse a ninguna regla, de crear desde su libertad, crece, adquiere una forma clara. El lugar del sujeto, la libertad del artista, del sujeto creativo. Eso lo introduce el romanticismo mediante la teoría del genio. El romanticismo que habla mucho en que el artista es la encarnación de la genialidad. Y la genialidad del artista, alta creatividad, marca una suerte de élite un tanto aristocrática en cuanto a que el genio artístico es el grado superior de la especie humana. Por otro lado, el romanticismo recupera, y esto lo hablamos también, la potencia del color. En principio como una manifestación de las pasiones. ¿Se acuerdan de la Croix? La intensidad de los colores libera pasiones, sentimientos. El color empieza a liberarse de ser solo un aditamento, un accidente, una coloración de una forma, de un dibujo, para tener un valor autónomo, un valor por sí mismo. Entonces está la liberación del color, el aumento de la posición libre del artista como lugar de la creación. El impresionismo recoge esa herencia romántica y la une en la estética impresionista, en la cual lo que el pintor pinta no es lo que directamente se le da al ojo, que nosotros podríamos reproducirlo fotográficamente, sino que es la impresionismo, la impresión, la repercusión en la subjetividad, en la persona del artista, de aquel paisaje que va a pintar, de aquella reunión humana, aquella situación de interiores en una casa, en un palacio, o que el pintor impresionista da cuenta. Por lo tanto, lo que pinta el impresionista ya no es solo o únicamente el mundo que vemos fotográficamente, el mundo exterior que está ahí, sino que es un mundo transformado por la mirada, por la impresión que me provoca el mundo. Hay una transformación del sujeto respecto al mundo exterior.
Ese lugar del sujeto en el impresionismo va acompañado del valor pictórico de la pincelada de estos pintores, donde el color era una forma de transmitir su visión del mundo sensualista con el asombro y el goce sensorial que les provocaba al ojo impresionista la diversidad de las figuras, de las personas, de los colores, de los paisajes. Es decir, el impresionismo es la continuación de ese lugar donde el sujeto empieza a adquirir una primacía en cuanto a que la obra surge de la impresión del sujeto, ya no es, como decíamos, una mera imitación, duplicación del mundo observado. El impresionismo se desarrolla al tiempo que surge en Holanda la figura de un singular personaje holandés que es Van Gogh. Y Van Gogh en su primera etapa juvenil elige un camino religioso de una espiritualidad a través de una condición misionera, de difundir el mensaje de Cristo, pero no dentro de la ciudad o para hacia una clase media o sectores más privilegiados, sino que el romanticismo romántico, digamos, del joven Van Gogh se manifestó por su impulso místico de dejarlo conocido o lo que le pudiera dar seguridad y sumergirse en los caminos que los llevaba a las aldeas de los obreros textiles o a las minas donde esos trabajadores padecían muchas carencias, poca paga, gran sufrimiento. Ahí en 1888 surge El comedor de patatas, que es una de sus pinturas emblemáticas de ese primer periodo, que además tiene toda esa imagen de algo un tanto entre sombrío y melancólico que expresa la situación de eh, abatimiento y de cierta desesperanza por parte de los trabajadores que él representa en esa pintura. De a poco Van Gogh va tomando distancia de ese camino al tiempo al tiempo que también transita un desengaño respecto a las ideas revolucionarias de una clase intelectual o artística que resonaron con la revolución del 48, que terminó en un fracaso, una revolución de corte liberal republicano, y también cierta desazón que surgió después de ese conato revolucionario en 1870, que fue la Comuna de París. La ciudad estuvo tomada por unas fuerzas coaligadas, socialistas, anarquistas, durante un mes y medio más o menos, y después el ejército restableció el statu quo, digamos. Y entonces la referencia de un camino de una revolución espiritual del cristianismo, o el camino más empírico, fáctico de este mundo, de una revolución por una transformación política, esas referencias o horizontes revolucionarios, en principio posibles, se desvanecen para Van Gogh. Y es a partir de ese momento donde él se recluye, se repliega sobre sí mismo y en su búsqueda artística, en su camino hacia su arte, donde está básicamente solo o con la compañía únicamente de su hermano Theo, con el cual se escribe cartas. Como diremos también después adelante, Van Gogh no escribe un tratado de estética y lo que se comparte con su hermano son muchas cuestiones inmediatas de las necesidades de la vida cotidiana, pero ahí aflora también ya un meditar de Van Gogh sobre el camino del arte o como él lo entiende, y esa visión del arte es la que choca con el impresionismo que le es contemporáneo. A los impresionistas lo va a ver como pintores básicamente superficiales que se desenvuelven gratamente en el mundo de pinceladas sensuales, nerviosas, intensas, que expresan
como la pátina, la superficie del mundo, sin adentrarse a una riqueza espiritual escondida en las cosas. Entonces su respuesta a lo que él entiende como esa superficialidad impresionista es otro camino estético movido por otro timón y proa filosófica, que es el arte como una forma alternativa de conocimiento de una espiritualidad que late, oculta, invisible en las cosas. Para Van Gogh, el mundo, todo lo que vemos está impregnado de una fuerza espiritual que palpita en el interior de las cosas. Es una dimensión de espiritualidad que sigue su arte. Bueno, les estaba diciendo que Van Gogh, él, él percibe que la espiritualidad no está solo en las personas, digamos, sino que está en las cosas. Un girasol, un trigal, en la noche tienen algo espiritual adentro que busca salir afuera, expresarse. Recuerdan que habíamos hablado que en el romanticismo, una de sus búsquedas o innovaciones era no solo representar un modelo, sino que era expresar. Y expresar es algo que sale de adentro hacia afuera. Entonces, hay un núcleo espiritual dentro de las cosas. Y el arte de Van Gogh quiere, por la pintura, conocer ese núcleo espiritual y hacerlo salir, sacarlo al exterior, expresarlo. Por eso es que la pintura no es solo un momento de sensualidad, de placer fugaz, sino que la pintura es una búsqueda filosófica del núcleo espiritual de las cosas y que lo manifiesta por medios pictóricos. Y esto se puede ver en Los girasoles, la serie de Los girasoles. No sé si les hablé de esto la vez pasada, sí. No me acuerdo bien ya. Sí. ¿Sí? Bueno, resultado. Van Gogh quiere pintar no solo lo visible, sino también lo invisible, para que se muestre a través de la forma visible de las cosas. Eso supone una voluntad artística protoexpresionista, porque en realidad, después veremos, cuando surgen las vanguardias, en el siglo XX, una de esas vanguardias, muy importante, va a ser el expresionismo. El expresionismo, en su segundo movimiento de Kandinsky, de Paul Klee, de Franz Marc, que es el expresionismo que va a crear la pintura abstracta, con Kandinsky, es uno de sus creadores, donde el ideal expresionista es postulado conscientemente, doctrinariamente por Kandinsky, en una obra que veremos que se llama Sobre lo espiritual en el arte. Por lo tanto, esa búsqueda de una liberación de la creación del sujeto, pero el sujeto, el artista, que busca captar lo invisible y expresarlo, lleva hacia las vanguardias. Y lo último que les agrego sobre esto es que en su técnica, Van Gogh, para lograr que se derrame hacia afuera ese núcleo incandescente de vida que está en las cosas, él conscientemente practica lo que él dice que es la deformación de las cosas. Es decir, hacer como que la forma de algo entra en tensión y está a punto de romperse para que plenamente lo que estaba encerrado por esa forma se vierta, se muestre. Si ustedes ven la serie de Los girasoles, se puede apreciar, digamos, intuitivamente, porque los girasoles que pinta Van Gogh no es el girasol de la fotografía, de la imagen retiniana normal, sino que es un girasol que parece que arde por dentro y que ese calor, esa incandescencia sale hacia afuera, se expresa y en ese salir abraza a el girasol. Lo hace una presencia incandescente. La noche estrellada también parece que algo interno pulsa, puja por salir. Y en ese proceso de expresión deforma la visión normal de las estrellas o de la noche. Y entonces, en esa voluntad artística de explorar lo interior espiritual de las cosas, ahí está ya una idea filosófica del arte que lleva al expresionismo, que nos va a llevar al camino de las vanguardias, seguramente el próximo encuentro. La otra visión del siglo XIX, que yo quisiera agregarles un comentario, porque creo que no podemos dejarlo de lado, es el impacto, el significado, la influencia que generó el pensamiento de Marx en su momento. Bueno, ustedes saben que con Marx, como Hegel, que lo vimos, Kant, hay personas que le dedican toda la vida,
eh, que tienen esa mentalidad especialista que uno no tiene, y aún así no llegan a agotarlo, a poder asimilarlo absolutamente. Entonces, obviamente que esto, que le voy a decir, apela a la amabilidad de ustedes en cuanto a aceptar que simplemente estamos tratando de dar cuenta de algunos núcleos indispensables del marxismo, sin una recreación como tal del marxismo, cosa que ahora nos llevaría más tiempo o demoraría nuestra llegada al siglo XX. Hay que recordar que una condición social de la modernidad es la transformación económica. Es la lenta modificación de la economía feudal de la Edad Media hacia una nueva economía burguesa. Este proceso de cambio empieza ya en el propio fin de la Edad Media, pero digamos, en el siglo XVI, comienzo de la modernidad, del Renacimiento, el cambio de la economía se puede ver por la importancia que tiene la banca, la incipiente importancia que tiene la banca, es decir, una economía que se mueve por prestar dinero, por una ganancia, por el interés del dinero prestado. Ya para el siglo XVI hay una familia que tiene un sistema de sucursales bancarias en Europa, que es la familia florentina de los Medici, que fue la gran mecenas de artistas, como sabemos. Eso habla de una economía que ya no es solo agrícola, sino que ahora es una economía que se hace monetaria, bancaria, y que también se alimenta fuertemente de un aumento de la oferta en el mercado por los intensos viajes de los comerciantes que van a otros lugares para encontrar productos desconocidos en Europa, digamos, exóticos y ofrecerlos. Entonces, en esa modificación y expansión de la vida económica moderna, hay que agregarle la industrialización. En parte consecuencia de la invención de la máquina a vapor por James Watt, un ingeniero escocés en el siglo XVIII, la industrialización. Es decir, cuando la fuente principal de la economía no es ya la economía agraria, sino que es aquella que consiste en la producción, fabril, de mercaderías. Y eso supone que, por ejemplo, en Inglaterra, Liverpool y Manchester, en torno a estas ciudades, surgen grandes cordones fabriles que van atrayendo una mano de obra que antes estaba en el campo, que ahora en un éxodo va hacia las ciudades, y esas personas que llegan a la ciudad se asimilan a las condiciones de trabajo que crea un capitalismo en una fase de modernización industrial que se va consolidando. Las condiciones del trabajo se vinculan con una sobreexigencia o explotación laboral en una primera etapa, donde sin discriminación hombres, mujeres, niños son sobreexigidos en jornadas de 12 horas de trabajo, 6 días a la semana, que a la mirada de algunos intelectuales con cierta conciencia social, crítica, humanista, empieza a convertirse en un problema, empieza a convertirse en la cuestión social del siglo XIX, que es esa diferencia entre aquellos que lideran los procesos productivos por ser dueños, por ejemplo, de las fábricas, por ser dueños de los medios de producción, y aquellos que trabajan, que tienen como única riqueza o sus hijos como su prole o su propia fuerza, básicamente física de trabajo. En las condiciones de ese capitalismo, de la primera etapa, hay una gran diferencia entre el valor de la venta de lo que un trabajador produce y aquello que le es retribuido. Esa diferencia entre lo que se trabaja, se produce y la ganancia que acumula el dueño de las máquinas, de la fábrica, del medio de producción, es lo que el marxismo va a llamar la plusvalía. Y eso da cuenta de algo que siempre se lo presenta como uno de los motivos de una situación estructuralmente de injusticia y desigualdad dentro de la sociedad, y fuente legítima de reclamos y de conflictos. Por otro lado, una manifestación de esa anomalía, perturbación del humano por un trabajo mal pago y sobreexigido, es lo que Marx también va a llamar el trabajo alienado, la alienación del trabajo. Es decir, el trabajo mal pago, la alienación del trabajo. El trabajo alienado
viene de una palabra latina, alienos, que significa extraño. Es decir, en el trabajo una persona produce algo, pero eso que se produce no le permite realizarse a sí misma. Por lo tanto, cuando ve lo que ha producido, cuyo valor queda en manos ajenas, no lo puede reconocer como propio. Lo que él mismo produce lo siente como algo extraño. Y ese extrañamiento es la alienación que se produce en el acto de trabajar. Y en ese contexto del trabajo alienado, la plusvalía, el trabajo poco redituado, habría que agregar también lo que Marx después va a hablar en un famoso capítulo del Capital sobre el fetichismo de la mercancía. Es esa percepción que se genera en la sociedad moderna, donde en los tiempos de Marx sería un carruaje, ahora podemos decir que es un auto, vemos pasar antes un carruaje o ahora un auto, y lo vemos como si fuera algo que surgió por sí mismo, sin percibir que para que exista ese objeto fue necesario todo un proceso social de trabajo, una inversión de tiempo, de horas de trabajo de un ser humano, como la sangre de su trabajo está vertida ahí. Y cuando se ve a un carruaje, a un auto, como si se autoprodujeran por sí mismos, ese objeto se lo percibe como un fetiche, ese el fetichismo de la mercancía. No se percibe la realidad del origen social por los procesos del trabajo de ese objeto. Y al no percibirse eso, no se percibe la eventual anomalía o injusticias en ese proceso social del trabajo que produce las mercaderías. Por lo tanto, el marxismo, el pensamiento de Marx se introduce en esa brecha. Esa diferencia entre aquel llamado a la igualdad, a la libertad, a la fraternidad de la Revolución Francesa, como un ideal teórico, y la realidad fáctica, que empezaba a verse crudamente en la sociedad del siglo XIX. Es decir, esta gran diferencia entre los dueños de las máquinas para producir y aquellos que tienen como única posibilidad ser como un aditamento, ser como una prótesis de esas máquinas para producir en condiciones desfavorables. Esto llevó a nacimiento, fortalecimiento de los sindicatos, de los movimientos obreros, del movimiento proletario. Lo proletario viene de la prole en el antiguo Imperio Romano, donde la única propiedad que tenían los esclavos eran sus hijos, la prole. De ahí viene el proletario, que tiene únicamente como propiedad a su propia fuerza de trabajo. Hay que comprender ese entramado social y humano para entender por dónde iba el camino del marxismo y tratando de no caer en identificarlo con las desviaciones posteriores de ese camino en el siglo XX. Por ejemplo, la deformación soviética bolchevique. En el momento del siglo XIX, en el horizonte en el cual se mueve y ve Marx, la cuestión social, la cuestión proletaria es clara. Se podría tomar dos actitudes, ignorarla absolutamente o dar cuenta de ella. Bueno, Marx eligió dar cuenta de ella. Eso lo convirtió finalmente en un perseguido y en un exiliado. Por un lado, Marx venía de una familia judía y siempre juró, repudió su ascendencia religiosa, digamos, ¿no? Es decir, que no era practicante y se presentaba como ateo. Por otro lado, él nace en una Alemania bajo un sistema de principados, de príncipes, de súbditos, no acepta esa condición. Recurre a la prensa, periodista, busca un periodismo crítico, libre, sus periódicos van siendo cerrados, el último en Bruselas, hasta que se convence de que en Europa continental no puede seguir. Entonces busca refugio en la liberal Inglaterra. Además tiene la suerte de tener un amigo, Engels, que tiene su misma idea de la sociedad y al mismo tiempo era industrial. Era alguien con una fortuna importante. Esto parece como una novela, pero es así. Marx y Engels. Engels fue protector de Marx, que tenía una familia abundante y vivió aún así en condiciones bordeando la pobreza, en muchos casos. Y en Londres, visitando la biblioteca británica, Marx se concentra en su última gran obra, que es El Capital, donde Marx pretende una crítica científica del capital desde la condición de un economista político, porque Marx no se autopercibía como un filósofo.
sino como un economista político. Ahora, para darles un ejemplo del camino que inicia Marx, porque no puedo avanzar ya tanto o demasiado, acudamos a ese momento icónico del anuncio y difusión del pensamiento de Marx, que es el Manifiesto Comunista. No sé si escucharon de esto, quizás sí, quizás no. 1848, el Manifiesto Comunista, Marx y Engels lanzan un llamado a... 1848. Lanzan un... Además, retengan esto de manifiesto comunista. Porque cuando hablamos de las vanguardias, una herencia marxista en las vanguardias es el recurso al manifiesto para expresar las propias ideas. Marx y Engels, en ese manifiesto, por un lado, es un discurso performativo, es decir, que busca generar acciones, efectos fácticos. Por otro lado, es decir, que es retórico, busca convencer, busca generar una convicción. Y por otro lado, siente una tesis respecto al sistema que denuncia, digamos, el capitalismo europeo. La tesis consiste en que el capitalismo, por un lado, ha producido una gran transformación donde hay una cuota posible de progreso que no se niega, salida de la Edad Media, que eso no se lo impugna como tal, pero el efecto o el costo del progreso en el capitalismo es, por ejemplo, algo en lo cual nosotros vivimos actualmente, pero en una fase inimaginable para Marx, que es la aceleración exponencial del tiempo, donde el tiempo es cada vez más veloz. No seguimos por ese lado, pero en el caso de Marx, la aceleración del tiempo lo llevó a la famosa frase en el manifiesto: ahora parece que todos los sólidos se desvanecen en el aire. Es una famosa frase del manifiesto. ¿Qué quería dar con esto? En la Edad Media todo era conservador, repetido, estático, estable. La condición social también, vos nacías campesino, morías campesino, no sé que pasara algo extraordinario en tu vida, que tuvieras alguna condición artística, que tuvieran aristócratas y se convirtieran en tus mecenas, salvo situaciones muy especiales, o la vida del ejército a veces. En general, la sociedad es estamental y estática, es inmóvil en la Edad Media. En cambio, la sociedad moderna, y en algún momento se les comenté, justamente lo moderno y la búsqueda constante de lo nuevo. Y eso supone innovación, supone cambio, supone vértigo, supone velocidad, supone cierta sensación de inseguridad, de desarraigo. Ya nada sólido queda en el aire, nada sólido en el cual apoyarse. Todo lo antes sólido que daba fundamento se desvanece, porque todo es veloz, todo cambia. Es un sistema que busca la productividad constante, la generación de nuevas mercaderías para ofrecer al mercado. Entonces, en esa visión, la tesis es que el capitalismo se avanza o se acerca a su autoderrumbe, a su autocolapso. Esto es muy importante entenderlo. Es decir, Marx y Engels decían que por su desarrollo, el capitalismo impulsaba en sí mismo dos contradicciones que le van a llevar a ese colapso, sin necesidad de una fuerza externa que produjera vía revolución armada o algo así esa caída. ¿Cuáles son esas dos contradicciones? Bueno, por un lado, la aceleración, producción, hay que aumentar los mercados para absorber la nueva oferta con una demanda acorde. Llega un punto en que no se puede expandir tanto los mercados. En parte la expansión de los mercados explica en tiempos de Marx esa proyección de Europa hacia la voracidad colonialista. Es decir, la búsqueda de las colonias, de los nuevos territorios, no era simplemente una ambición de posesión por sí misma, era una necesidad de expansión económica para que los mercados, para crear nuevos mercados que pudieran absorber la sobreproducción de Inglaterra, por ejemplo, que además no en vano era la cabeza imperial colonial del mundo en ese momento. Entonces hay una primera autocontradicción, que es, se produce tanto que en un momento dado no vamos a tener a quien vendérselo, no va a haber una demanda para eso, ¿no? Y entonces eso va a implosionar. Después volveremos sobre esto, algo que más se no podía ver. La otra contradicción es, en el progreso está el avance de la tecnología.
por ejemplo, con las comunicaciones. Es decir, nosotros ahora creemos que parece que la tecnología es algo reciente y que nos abruma porque cambia tan rápido. Y ahora estamos en la situación real de una gran sustitución que se está iniciando o que ya está en marcha entre el trabajo humano sustituido por los medios de la inteligencia artificial. Eso es así y es un tema para un debate serio y para una legislación internacional, seguramente. Pero el proceso de sustitución por el desarrollo o el cambio de una matriz laboral no es nuevo en la historia, de modo alguno. En cierto momento se inventaron los ferrocarriles, eso también es parte del progreso tecnológico. Y la aparición del ferrocarril supuso que miles de personas que vivían de manejar carruajes o de ser dueños de carruajes quedaron prácticamente fuera del juego. Porque ya quién iba a viajar en carruaje de tanto tiempo, cuando por menos dinero quizás y más rápido podía hacerlo en ferrocarril. Entonces, ese tipo de cambios traumáticos ya se ha producido. Claro, que ahora estamos entrando, lo que pasa tiene una connotación masiva, también por el aumento de la población, que antes quizá no tuvo. Bien. Pero, ¿a qué va esto? El aumento tecnológico genera mejoras en las comunicaciones. El telégrafo, la comunicación por el telégrafo Morse, por el lenguaje Morse, que los mensajes llegan más rápido. Además que las personas y los bienes por el ferrocarril pueden llegar más rápido. Por los barcos impulsados a vapor y no a vela también pueden llegar más rápido. Entonces Marx dice, ese cambio de la velocidad favorece a los sindicatos. Pueden comunicarse con más velocidad, intercambiar información más rápidamente, acumular poder de presión más rápidamente por la mejora de las comunicaciones. Entonces, esas dos autocontradicciones, dice Marx, van a llevar a que la vanguardia del desarrollo capitalista, que es Inglaterra, en cierto momento va a colapsar y eso va a dar lugar a un proceso de transición hacia otra cosa. ¿Cuál es esa transición famosa? La dictadura del proletariado. Ahí el proletariado sí tiene que estar preparado para sostener esa transición hacia otro estado, otra situación de cosas. ¿Cuál es esa? La sociedad sin clases y sin Estado. Es un modelo futuro de utopía. Marx no describe con claridad cómo podría ser un funcionamiento así. Es como un anhelo, un deseo. Muchos observadores, se los podría continuar, pero en un momento ahora, dicen, Marx también es parte de los grandes relatos de la modernidad, que cuestiona la posmodernidad, ¿no? El marxismo también es parte de esos grandes sueños de liberación moderno, y el marxismo, que siempre despotrica contra lo religioso, porque la religión es el opio de los pueblos, es una teología encubierta también en esta visión, porque cuando Marx habla de esa sociedad donde se trabaja sin presión y las personas se realizan por el producto de su trabajo, no hay un Estado que te controle, que te vigile, que te encarcele, que te acose, no hay clases en pugna, es una visión utópica en términos seculares de lo que era el paraíso en las religiones, que después se convierte en paraíso perdido. El anhelo de volver al paraíso está un poco en esa visión utópica del marxismo, que sería lo que viene después de que la revolución se inicie por el derrumbe, por su propio peso o contradicción al capitalismo. Observen que, después lo veremos en el siglo XX, el modelo de fundamentación de la revolución bolchevique vía Lenin, que genera el marxismo-leninismo, va a tener que hacer algunas maniobras intelectuales. Y en ese sentido Lenin era bastante hábil, sin ninguna duda, porque no condice con la visión marxista, que una sociedad agraria medieval, como era la Rusia zarista, esa es la sociedad que encabeza el proceso del salto del capitalismo, entre otras cosas. No estaba en la ortodoxia marxista. Va por otro camino, y es más, Stalin va a llevar al Estado a un grado de consolidación, a un Estado industrial, pero también un Estado de vigilancia, un Estado policíaco inadmisible para la visión de futuro del marxismo. Entonces, al hablar de ese autoderrumbe, al final Marx convoca proletarios del mundo unidos, estás preparado porque el autoderrumbe está cercano. Y ahí el proletariado tiene que asumir su protagonismo. Un último elemento que les voy a comentar del marxismo es que en términos filosóficos el marxismo introduce una vía materialista fuerte.
El materialismo acá no tiene que ver con una persona que quiere estar comprando todo el día, que se identifica con sus posesiones y todo eso. Materialismo filosófico significa que para esta opción el origen de los procesos históricos, el origen de la propia vida, del fenómeno de la vida, se lo entiende como procesos materiales, biológicos en el caso de la vida, de los seres, de los animales, materiales económicos en el caso de la historia. Para el materialismo histórico marxista, el modo de entender la sociedad no es como el campo donde la libertad combate contra el autoritarismo y que después genera la ley, el consenso, por ejemplo, sino que la historia es movida por un conflicto de base, que es un conflicto económico. En la infraestructura, como decía Marx, entre las clases dominantes, las clases dominadas, hay unos elementos que él habla, que ahora no voy a entrar, fuerzas y relación a la producción. Esa infraestructura es la base económica, material, dura, que mueve la historia y su conflicto. Y produce la otra dimensión de la sociedad que Marx la llama superestructura. En la infraestructura está el conflicto económico de base. En la superestructura está la dimensión cultural. Está las leyes, el derecho, la jurisprudencia, está la filosofía, está la religión, está el arte, está el Estado. Para el marxismo ortodoxo, la relación entre la base, la infraestructura y la superestructura es una relación causal y mecánica. ¿Qué significa esto? Mecánica necesariamente, los intereses en pugna hacen que el Estado actúe como un gendarme, un protector de los intereses de la clase dominante. Y la dimensión simbólica del pensamiento, la filosofía, las creencias de la religión, actúa, dice Marx, en la superestructura, en términos ideológicos. La ideología es un término que preexiste a Marx, ya existía este término, pero para aludir a una clasificación de ideas, en realidad, lo que le da su semántica política especial a esta palabra es el marxismo, donde ideología es un discurso de ocultamiento. Es decir, se manejan discursos para ocultar la dinámica del conflicto social real, para llevar la mirada hacia otro lugar y para que de esa forma el statu quo se preserve. Les adelanto que en el siglo XX, además del tema del desviacionismo soviético, que es un tema muy interesante y muy medular que llega hasta hoy, está la cuestión de la autocrítica del marxismo, desde la filosofía, la escuela de Frankfurt. Porque los teóricos de Frankfurt eran marxistas, pensadores judíos alemanes marxistas, pero revisionistas, critican a muchos aspectos del marxismo, que ellos dicen reanimar o reinventar. Una de las cosas que más van a criticar es este reduccionismo mecanicista del arte, es decir, que todo el arte es una consecuencia de los intereses del conflicto, despojar al arte de una dimensión autónoma, espiritual propia. Bueno, eso va a ser totalmente criticado, va a ser rebatido por pensadores marxistas del siglo XX. Entonces, hablar del marxismo supone hablar de toda una corriente de pensamiento crítico que por un lado da cuenta de un rasgo de Occidente. Donde estabas vos el martes, ¿no? Ahí lo hablamos de eso, ¿no? Otro curso, ¿no? Donde estamos viendo las culturas en conflicto, no solo la descripción que ya un poco la sabemos por la repetición periodística, ¿no? El estado, los conflictos de ciertos estados, de ciertos conflictos geopolíticos, las culturas de los países en conflicto. Cuando hablamos del conflicto de Estados Unidos, la OTAN, con Rusia o con Irán, estamos hablando también de culturas en conflicto. Y hay una cultura occidental que une a Europa, Estados Unidos, América, a nosotros también, aunque a muchos les pese, y en ese occidente hay una identidad cultural. Y parte de esa identidad, y por eso yo creo que hay que pensarlo bien con esto de exagerar las críticas hacia el repudio a Occidente, ¿no? Hay que pensarlo bien. Hay que pensarlo bien, porque Occidente tiene una singularidad que forma parte de su identidad. Es una cultura que permite la crítica, hasta la fomenta, y le da un lugar a la autocrítica, la ironía y la sátira, sin que necesariamente esto vaya a tener consecuencias policiales, judiciales, legales. Y en las culturas autoritarias esto es inconcebible, hoy en el siglo XXI. Entonces, la izquierda occidental puede criticar a Occidente como si fuera lo peor, lo más pestífero de la historia, justamente por la libertad que Occidente concede. Entonces, el marxismo mismo es un ejemplo.
originario de Marx, criticaba la sociedad capitalista como parte de esa característica de la modernidad, que es no solo la crítica de lo diferente, sino la autocrítica, la propia cultura que se critica. Por otro lado, Marx abre el terreno al reconocimiento de que toda sociedad es un proceso, es una válvula de fuerzas intensas que muchas veces se repelen, están en conflicto continuo. Asumir la dinámica del conflicto como parte de la sociedad y no una suerte de estabilidad serena hacia un progreso constante. Esa visión es un tanto sesgada o ideológica, en términos marxistas. Quizás sí es más realista asumir que toda sociedad, ya entre dos personas el conflicto nunca se lo puede erradicar totalmente, para ser realistas. Imagínense en la multitud de las sociedades. Entonces, la dinámica de conflicto de las sociedades es parte quizás de una herencia legítima del marxismo y una mirada alternativa que a fin de cuentas ilustra lo que es la capacidad de autocrítica que tiene una cultura, en este caso la moderna occidental. Y la otra cuestión del marxismo, que eso lo vamos a trasladar al siglo XX, es la influencia, las huellas, y de qué forma en el marxismo. Ese es un tema para continuarlo dentro del desarrollo del siglo XX. Ahora, toda la mirada de Marx se vincula con un pensamiento que busca alimentar la praxis. Hay un conflicto posible, praxis y teoría. Bueno, en otro de los escritos de Marx, las tesis sobre Feuerbach. Feuerbach era otro filósofo sensualista de la época que más criticaba. En una famosa, la tesis 11 de esas tesis contra Feuerbach, Marx famosamente decía: no se trata de contemplar el mundo, sino que se trata de cambiarlo. Ahí está parte de la esencia del marxismo. La teoría es una preparación para la acción, para la praxis. Una praxis, claro, revolucionaria. Entonces, esa herencia es también esencial de cara al siglo XX. Y por otro lado, ese mundo de la teoría que lleva a la praxis es diferente a la filosofía que no acepta el compromiso social como una suerte de imperativo, de obligación. Hay otro camino en el siglo XIX de la filosofía en la cual no se siente comprometido ni limitado por el conflicto social, por la revolución, las transformaciones sociales, sino que aspira a una realización del ser humano en un camino propio, solitario, aristocrático, en un grado mayor. ¿Cuál es ese otro camino? El de una filosofía, digamos, que veremos que es una filosofía vitalista, en parte contemplativa y de alguna forma también individualista, o con un camino muy singular, es el camino de la filosofía Nietzsche. Es decir, que está en una antípoda de esa filosofía obligada a la acción, la interacción revolucionaria con la sociedad. Por eso ahora sí vamos a poner la presencia de Nietzsche. Si no lo terminamos, lo dejamos abierto, lo continuamos los primeros minutos del próximo encuentro, porque sospecho que quizás no lo podría terminar. ¿Qué hora tienen? 7:20. Bueno, creo que no lo vamos a poder terminar, pero yo entiendo que esto sí lo tenemos que integrar porque, digamos, yo les puedo mandar un ensayo que escribí hace un tiempo, que es bastante largo, sobre Nietzsche, que tiene una tesis al final también, pero no fue escrito con un propósito pedagógico, pero yo creo que para que aquel que se concentra lo pueda entender, porque también, digamos, no es cuestión de que todo sea como mi mamá me mima, ¿no? Entonces, es bastante comprensible en el fondo, sí. Si una persona se concentra, yo después se lo voy a mandar, y si tiene interés de entender o de ver por dónde pasa el tema, si quieren después se lo voy a mandar. Hago con una síntesis, ¿no? Porque ustedes saben que Nietzsche es uno de esos autores que mayor interés genera. Como ocurre con Borges, a veces el gran voltaje del interés o la curiosidad por un personaje no va de la mano del conocimiento real de la obra de ese personaje. Es decir, hay mucho consumo de personalidades y no necesariamente una comprensión, un conocimiento acorde de las obras de esos personajes que se consumen y que se los consume como personajes. El caso de Borges es un caso bastante claro.
Todo el mundo sabe Borges y siempre con esa cuestión de que Borges era esto, lo otro, en materia política, o que vivía con su madre y la cuestión del sexo, esto y lo otro. Y eso es un personaje, en parte real y en parte imaginario. Y la obra de Borges, es decir, si te quedas en esa dimensión, ¿dónde queda la obra de Borges? Y con Nietzsche es algo semejante. Hay mucho conocimiento de Nietzsche, de sus rasgos de personalidad muy singulares, de personajes Nietzsche. Hay mucho consumo en ese sentido, y la obra de Nietzsche, eso es otro compromiso, es otro desafío. Entonces, más o menos vamos a tratar de darle acá una presencia. Por supuesto que el personaje y su obra interactúan, claro, entonces tenemos que presentarlos conjuntamente. Bueno, Nietzsche es un personaje sin ninguna duda muy singular. Quizás hoy, para ser realista, mejor les hago la presentación del personaje, de la personalidad, de la relación, de la evolución de la persona con su obra, y en el próximo encuentro vemos la obra, los componentes más medulares de su obra. Pero esto es importante también, para que sea ordenado. Nietzsche, bueno, nace en 1844 en Alemania, en una familia protestante. El padre parece que era pastor. Y sin caer en reduccionismos psicológicos, ustedes saben que la sobreoferta religiosa en un ambiente familiar puede llevar a que la persona lo absorba, lo incorpore toda su vida como algo bueno, o lo repudie toda su vida. En el caso de Nietzsche ustedes pueden sospechar que es lo segundo, porque uno de los puntos más álgidos de su pensamiento es una crítica demoledora, pero fundamentada, al cristianismo. En su momento lo veremos, y casi está entre la fase última de su pensamiento. Además de este repudio seguramente ya íntimo, quizás no declarado, del joven Nietzsche con esa presión religiosa, ya de joven también Nietzsche acusaba un gran interés por las humanidades, por lo literario, fundamentalmente porque en realidad Nietzsche tiene una formación universitaria que no es estrictamente filosófica, sino que Nietzsche se formó como filólogo. La filología, les comento, porque es una disciplina académica erudita muy particular. Los filólogos son aquellos que se especializan en la cultura greco-latina y en particular en el lenguaje. En el griego, los problemas que da lugar, y el latín. A un punto ya a veces que resulta un poco, quizás obsesivo, por lo menos aquellas discusiones que uno recuerda filológicas, ¿no? Nietzsche se forma en ese ambiente, el interés por la filología. Y de forma extraordinaria, siendo muy joven, accede a una cátedra. No les voy a recrear las cuestiones particulares que explican este fenómeno, ¿no? Porque no es normal que alguien de 25 años tuviera una cátedra de filología en la Universidad de Basilea, en Suiza. Esto es por algunas cuestiones, algunos aspectos particulares que quizás no sean indispensables en esta primera semblanza, pero sí tengo que empezar ya a situar esta cuestión. Cuando Nietzsche está como profesor de filología en Basilea, empieza a manifestar su camino individual, su carácter disruptivo, su temperamento inconformista, su condición de outsider, en definitiva. Porque él va a proponer, en la génesis del pensamiento y el legado de Nietzsche está una interpretación diferente de la antigua Grecia, de la Grecia clásica. Este es uno de los tantos temas diluidos. Pero ustedes acuérdense, en el secundario quizás, hablar de Persia, Medio Oriente, cercano próximo, hablar de la Grecia antigua no era algo tan extraño como parece ahora. Entonces, la Grecia antigua era un tema como fundamental para la cultura de élite europea, alemana en ese momento. Dilucidar quiénes fueron los griegos, la identidad de su cultura, su legado. Bueno, había una interpretación ortodoxa, académica, de la Grecia antigua. Contra ella Nietzsche va a arremeter. Y el resultado de esto son primero las conferencias que él da ante un público oculto, y después la integración de esas conferencias a su primer libro, que es una de sus obras fundamentales, que es El nacimiento de la tragedia, y sobre el pesimismo entre los griegos y el espíritu de la música, subtitulada. Esta obra es fundamental, porque de acá vamos a ver que se desprenden varias cosas esenciales. La gran importancia de la música
la relación con Wagner de Nietzsche, que después se rompe. Y por otro lado, acá, en esta obra, es donde Nietzsche introduce el famoso par de opuestos de lo apolíneo y lo dionisíaco. Porque en su interpretación de la antigua Grecia, Nietzsche, al confrontar con la visión oficial de sus colegas, genera un paradigma alternativo para interpretar la Grecia antigua. Pero para que esto se comprenda, aunque sea, tengo que darles ahora una primera pincelada de cuál es esa visión ortodoxa que Nietzsche cuestiona, y para que podamos seguir avanzando, para que tengan hoy una visión de cómo es su evolución hasta el final de su vida, hoy por lo menos. Sus colegas decían, ¿qué es la Grecia antigua? Básicamente, es la cultura que creó la filosofía, siglo VI a.C. Ellos no tenían la capacidad de diferenciar filosofía en Occidente de filosofía en otras culturas, porque la filosofía en la India es anterior, pero eurocentrismo en pleno auge, entonces la filosofía fue inventada por los griegos siglo VI a.C., esa es su gran singularidad, aporte, y por otro lado, los griegos crean el arte clásico. Lo que vimos el arte clásico, acuérdense, ese paradigma, arte de la escultura, que imita el cuerpo humano pero de forma idealizada, es decir, un cuerpo llevado a una belleza ideal, por la armonía, por la simetría, por la proporción, y ese interés griego por la proporción se vincula con una visión filosófica donde el mundo es orden, es armonía, es el cosmos, palabra que seguimos usando, para dar cuenta de un universo ordenado, armonioso, agreguémosle apolíneo, porque esa visión oficial, Nietzsche después la va a identificar con una mirada bajo la influencia de Apolo, dios de la mitología griega, donde Apolo es un dios de la belleza, lo apolíneo es la propia armonía bella de Apolo, que a su vez supone el predominio de la luz que comprende, la luz que razona, la luz que puede disipar los misterios y otras cuestiones que no vamos a seguir. Apolo, belleza, forma, lo visible, lo apolíneo. La interpretación de los colegas de Nietzsche es que la Grecia clásica era una cultura apolínea, de la armonía, de la forma, que crea una filosofía y un arte acorde. Nietzsche se va a oponer totalmente, va a decir que los griegos, por supuesto que no negaban la armonía, la belleza clásica, ni la razón, que va de la mano a esto. La razón es algo que entiende desde una armonía lógica, premisas, conclusiones, sujeto que remite a un predicado. Sí, los griegos, por supuesto que cultivaban eso, no lo negaban, pero los griegos no eran superficiales, para decir Nietzsche. Los griegos se daban cuenta que la vida es la orilla, lo que vemos, y es un mar muy profundo. Y no le temían miedo a ese mar. No lo ocultaban, no escapaban, no lo negaban, como hace la filosofía actual. Entonces los griegos se internaban en el mar y descendían al lecho. Y ese lecho era gobernado ya no por Apolo, el dios de la forma bella, visible, sino por Dioniso. Ahí está la famosa relación, el origen de la relación de Nietzsche con Dioniso. Nietzsche se va a identificar como un filósofo moderno, neopagano y dionisíaco. El vínculo con Dioniso y toda la influencia que va a tener en el arte, en una forma de la cultura del siglo XX, viene de acá. Un pensador moderno que recupera lo pagano, que pretende recuperar lo pagano dentro de una cultura moderna. Eso es parte de la aventura y el desafío intelectual de Nietzsche, ¿no? Este dios Dioniso es un dios que tiene un simbolismo y una mitología maravillosas, ¿no? Yo les puedo recomendar un libro de Walter Otto que se llama Dioniso, de Editorial Ciruela, si a alguno le interesa la mitología en particular de Dioniso, ahí pueden dar cuenta de la riqueza de lo creativo de los griegos cuando imaginaron a Dioniso. Pero digamos que fue el dios que descubre la vid, el vino. Es el dios que viaja por el mundo conocido de ese entonces todos los años. Es un dios viajero. Es un dios enloquecido, porque Dioniso nació de un amor ilegítimo entre Zeus, a la cual ninguna mujer le decía que no, sea diosa o sea humana, porque era el dios, como ustedes saben. Entonces Zeus, bueno, y lo que pasa es que tenía una esposa legal, que era Hera. Entonces cada vez que Hera se enteraba, este de vuelta y se vengaba con la descendencia. Entonces Hera se venga con Dioniso y lo enloquece. Y esa es una versión del mito, ¿no? Entonces Dioniso es un dios loco, a diferencia de los otros. Pero ¿qué tipo de locura es esta? No es la locura psiquiátrica, es la locura creativa, digamos, ¿no? Entonces, y en parte por esto también Dioniso
nunca puede estar quieto, tranquilo, está en movimiento. Eso es nómada, viajero, loco, viaja todos los años. Es acompañado por un cortejo, los sátiros y los helenos. Ahora la palabra sátiro se degradó a algo totalmente de perversión sexual, ¿no? Pero en su origen sátiro era un ser híbrido, mitad macho cabrío, mitad humano, que representaba la intensidad de vida que van a ver que supone Dioniso. Entonces Dioniso todos los años viajaba, seguido por sátiros y helenos, un carro movido por panteras, también a partir de cierto momento con su esposa Ariadna, la del hilo de Ariadna, del mito del laberinto de Creta, que encontró en la isla de Naxos, donde estaba abandonada, Ariadna. Entonces todos los años con todo ese cortejo recorría el mundo geográfico conocido por los griegos y volvía a Grecia. Podía volver por el norte, por la zona montañosa de Tracia, que ahora más o menos Macedonia, o podía volver por el Pireo, por el puerto que está ahí al lado de Atenas. Y cuando Dioniso volvía, había una celebración por su regreso. Y ahí es donde Nietzsche va a concentrar la mirada en el nacimiento de la tragedia, cuando él pretende recrear la religión dionisíaca en su origen campesino, rural. De eso ya vamos a hablar el próximo encuentro, pero ahora les voy adelantando. Ese dios Dioniso para Nietzsche es el símbolo de la potencia filosófica de los griegos. Los griegos descendieron a lo profundo, no se detuvieron en la lógica, en lo deductivo, en lo visible de la apariencia, fueron al fondo. En ese fondo lo guió Dioniso. Y el fondo es impensable. El fondo no se lo puede reducir a lógica. El fondo no es una fuerza que se la pueda manejar, controlar, ordenar. El fondo es una fuerza abismal, inagotable, que siempre se renueva, crea, nunca se agota, nunca envejece. Ese es el fondo de la vida. Tiene otro aspecto también, después veremos. Ese fondo de la vida abismal que está más allá de las formas, que son limitadas, porque el fondo es ilimitado, que Dioniso representa. Entonces, Nietzsche va a decir, no, la Grecia antigua no es solo el Apolinio y todo lo que dijimos, no, el dios más importante era Dioniso, y los griegos fueron más allá de la forma, y abrieron la percepción a un mundo de energías que no pueden ser limitadas por la lógica, por el lenguaje. Ahí va a estar el comienzo del disenso, de las grandes críticas que Nietzsche va a recibir. Él va a dejar la universidad, pero en realidad no la deja como una reacción a esta, como una búsqueda defensiva de escapar de este medio universitario que se le estaba convirtiendo en hostil, sino por problemas médicos. Problemas médicos que aparentemente eran de gastritis, problemas nerviosos, puede haber otras teorías. El hecho es que por recomendación médica y con una beca de por vida, por razones médicas, Nietzsche abandonó la universidad. Y ahí es donde empieza otro aspecto del personaje, que es Nietzsche, el filósofo que demolía con el martillo todas las verdades que antes se declaraban absolutas e indiscutibles y que ahora rechaza la comodidad de un hogar y está yendo de acá para allá. Nietzsche, el filósofo errante, el filósofo nómada como Dioniso, esa visión romántica. Nietzsche iba de un lado para otro por un tema de salud, tenía que escapar del invierno alemán, tenía que buscar la calidez mayor del invierno mediterráneo, por eso que muchas veces iba a Italia y admiró y estaba enamorado de la cultura del Renacimiento italiana, y va a pasar algo en Italia que después, antes de irnos, se los voy a agregar, que es una clave esencial. Entonces Nietzsche comienza esa vida de alejamiento de un medio intelectual que, aunque repudiar o rechazar sus ideas, sea como sea, era un medio de comunicación, un medio de compartir algo en común, sea como sea. Al dejar la universidad, tiene muy pocos amigos. En esa época la comunicación era lenta, vía cartas. Va alejándose de esos pocos amigos hasta que llega la soledad. Los últimos años de Nietzsche son de soledad completa, donde él sigue escribiendo, se autopublica, no tiene lectores, no tiene nada que le interese, no saben de su existencia. Antes de llegar a esa situación más extrema, cuando Nietzsche sale de la universidad, tiene un primer periodo todavía de cierta socialización de alguna gente con la que interactúa, y entonces en 1878 en Sorrento, cerca de Nápoles, comparte 6 meses de tertulia intelectual con una mecenas que conoció, y Porri, que era un pensador, filósofo moralista, Luis Andrea Salomé, que se les une,
en un tiempo. ¿Se acuerdan? Luan Salomé era una mujer muy inteligente, muy bella, todos se querían casar con ella, pero ella era una mujer moderna ya, tipo la Nora de Ibsen. No, yo acá, esto de cuidar hijos y demás, no, para mí no es. Nietzsche le propuso matrimonio, siempre está en la especulación, ¿qué hubiera pasado si le hubiera dicho que sí? ¿Tendríamos al Nietzsche del cual estamos hablando? Siempre queda ahí una especulación. Y el hecho es que en esa tertulia Nietzsche tenía como una contención, personas con las cuales podía discutir y intercambiar ideas, y ahí escribe la obra Humano demasiado humano, que abre otro camino de Nietzsche. Primero está la cuestión de lo dionisíaco, y lo veremos después en sí mismo. Después está la cuestión del pensamiento genealógico, de humano demasiado humano. ¿Por qué pensamiento genealógico? No es tan difícil. Genealógico se vincula con la génesis. Nietzsche ahí trata de dar una teoría de cuál es la genealogía, la génesis de los valores morales. Por ahí pasa ese pensamiento genealógico que Foucault va a recuperar intensamente en la década de 70. Ahí Nietzsche va a pasar de una escritura que primero era una escritura lineal, sistemática, el nacimiento de la tragedia, un capítulo lleva al otro, a una escritura por aforismos. La famosa escritura aforística, es decir, un aforismo es un pensamiento desarrollado brevemente, una carilla, dos carillas, tres carillas, y autosuficiente. No lleva necesariamente a otro aforismo, tiene independencia propia. Ese tipo de escritura va a ser de todas sus obras posteriores, salvo una muy especial, fundamental, que está en la cumbre, en realidad, de su pensamiento, que es Así hablaba Zaratustra, que es como una suerte de poema lírico filosófico. Entonces, ya en Humano demasiado humano, Nietzsche ahí, por aforismos, abre el camino hacia una evolución de su pensamiento. Ahí él empieza a criticar todas las posibilidades de que haya un pensamiento estable en cuanto a un fundamento lógico de las cosas, en cuanto a que el lenguaje pueda explicar lo que realmente es la vida, en cuanto a una crítica a la metafísica, en cuanto a decir Nietzsche que los límites de nuestro conocimiento y capacidad de comprensión son los límites de nuestro cerebro, algo que suena muy actual, acorde a la neurociencia, a la psicología cognitiva actual. Y ahí también está el Nietzsche que termina la obra con un famoso aforismo, El viajero, donde crea una figura que era el espíritu libre. El propio Nietzsche se identifica con eso, el espíritu libre. El espíritu libre es aquel que rompe con las amarras de aquello que nos da cobijo, protección. Protección, las creencias, en una verdad que te protege, la verdad de Dios, ciertas verdades sociales. En ese lugar Nietzsche va a ubicar las expectativas de progreso, de democracia, de igualdad, de los socialismos de su época, porque Nietzsche estaba totalmente fuera o era crítico de eso. El espíritu libre que se libera de todos esos supuestos refugios, que en el fondo son falsos, y que asume su propia soledad. Y su camino entregado a lo nuevo, lo desconocido, atravesando desiertos sin la seguridad de llegar a un oasis. Recorrer un mar sin la certeza de llegar a un puerto. Así te manifestaste vos en alguna clase. ¿Cómo? Que así te manifestaste vos. No me acuerdo yo. Hablo tantas cosas que ya... No sé, la verdad que no me acuerdo. Literalmente ya no me acuerdo. Después de Humano demasiado humano, bueno, para que hoy les pueda dar esta semblanza, lo voy a acelerar un poco, en el próximo encuentro ahí nos detenemos en lo que sea necesario. Nietzsche sigue escribiendo con esta escritura aforística, su aislamiento sigue aumentando, y después va a escribir El viajero de su sombra, Aurora, la genealogía de la moral, la Galla Ciencia. La Galla Ciencia es muy importante porque en el aforismo 140 dijimos el pensamiento de lo dionisiaco y lo apolíneo, la genealogía de la moral. Ahí surge otro nivel, que incluso es parte del personaje que se consume. Nietzsche, el que dijo, ha muerto Dios. Ahí Nietzsche proclama la famosa cuestión de la muerte de Dios. Claro que no es como habitualmente se lo interpreta, sino que tiene matices y ciertos aspectos que después lo voy a comentar, pero digamos que Nietzsche está hablando de la necesidad de matar al Dios judeo-cristiano, para que el ser humano recupere su libertad. Y en esa obra, La Galla Ciencia, él también manifiesta por primera vez otro nivel de su pensamiento y también se lo asocia, sin comprender bien de qué se trata, con su personaje, que es Nietzsche, el de Dioniso, Nietzsche, el de la muerte de Dios, Nietzsche, el del eterno retorno. Ahí él empieza a hablar del eterno retorno. Y después esos caminos los continúa a un nivel filosófico, digamos, más consciente de sí mismo, en Así hablaba Zaratustra,
Es la obra que está en la cima, en la cumbre, en el cenit, cuando el sol entre el mediodía provoca menos sombra. Es una obra que él escribe entre 1882 y 1885, que él dice que esa obra le vino con el espíritu de la música. Acá empieza ya antes empieza la conexión con la música, pero en Nietzsche la relación con la música es esencial, ya veremos. Entonces, movido por ese espíritu musical, Nietzsche escribe Así hablaba Zaratustra. El alter ego del propio Nietzsche es Zaratustra. Zaratustra es un personaje real, histórico. Zaratustra fue el creador del zoroastrismo en el ámbito de Persia, actual Irán, siglo VI después de Cristo. Cuando vinieron los musulmanes, uno de los perjudicados fue el zoroastrismo, que era como una religión autóctona de la antigua Persia. El Zaratustra verdadero era dualista, como los maniqueístas decían, hay un bien eterno, hay un mal eterno, bien acorde de la grieta actual en el mundo, la polarización. Acá está el bien, acá está el mal, absoluto, no hay ningún punto intermedio, ningún matiz, ningún gris. Un poco era así, acá está el bien eterno, nunca se contamina con el mal, acá está el mal, totalmente diferente, es dualismo. Como una ironía, como una burla, Nietzsche elige a Zaratustra para que diga lo totalmente contrario a lo que el Zaratustra histórico decía. Y lo que dice ese Zaratustra, que es el propio Nietzsche, es la cuestión de los discursos del superhombre, la cuestión de la muerte de Dios, la cuestión del eterno retorno, la cuestión de la transformación constante de todos los valores, la cuestión de la voluntad de poder, que es otra de las cosas que se asocia a Nietzsche como una voluntad de superación de sí mismo constante. Y en Así hablaba Zaratustra, Nietzsche también, en un famoso momento, introduce el discurso de las tres transformaciones. Es un Nietzsche que, a diferencia de otros filósofos, es un Nietzsche escritor, es un Nietzsche artista, que recurre a la metáfora, recurre al giro literario, al ritmo lírico, para dar cuenta de ideas. Entonces él inventa tres figuras para dar cuenta de un camino simbólico hacia una superación del ser humano. Y esa superación es el camino, veremos, del superhombre. ¿Y en qué consisten esas transformaciones? Bueno, Nietzsche va a hablar de un camello en el desierto, veremos qué simboliza ese camello, y después se transforma en león, sáquenle cualquier tipo de connotación, y ese león se enfrenta a un dragón. Ahí hay una lucha en la cual el león solo puede vencer si el león se transforma en otra cosa. Y esa transformación, que es la tercera, es la recuperación de la condición del niño. El niño es el camino hacia una superación antropológica superior, pero no es la niñez, el retorno a la niñez en su aspecto de madurez, es decir, de crueldad, de falta de empatía, que es el aspecto oscuro de la niñez. Y no tanto de la niñez, dura a veces bastantes años y a veces toda la vida, sino la recuperación de la niñez en cuanto a su dimensión lúdica, su dimensión de fantasía creadora, de aceptación del mundo como algo misterioso, que no hay que cancelarlo con una fórmula dogmática de verdad. Entonces, esos son momentos cumbres de su pensamiento, y Nietzsche, en el año 1888, él ahí va a crear sus últimas obras importantes. Había pasado antes por otra obra llamada Más allá del bien y el mal, y en 1888 él escribe El crepúsculo de los ídolos, una obra que se llama Demasiado humano, Ecce Homo, es una autobiografía intelectual, y la obra más contundente en el cierre de su periplo intelectual, que es El Anticristo, donde está estaba otra obra que no sé si la mencioné, la genealogía de la moral, para no olvidarme, Sí. la había mencionado. El Anticristo es la crítica contundente de Nietzsche al cristianismo, pero con matices que le pueden llegar a sorprender. Porque Nietzsche diferenciaba el Cristo de Jesús del Cristo de San Pablo y sucesores. Veremos en qué consiste esa diferencia, que Nietzsche la tenía bien en cuenta. No era una crítica apresurada o impulsada por nosotros de resentimiento hacia el cristianismo necesariamente, sino meditada, serenamente, donde diferencia e introduce matices. Y ocurre que en enero de 1800... Sí, bueno. Chao, Cristina. Chao. Perdón, Sí. si te entendí bien, Ecce Homo. Sí. Ecce Homo. Sí. ¿En dónde, con qué cuál lo pusiste? Está en 1888 y es una autobiografía.
autobiografía, donde él habla de la génesis de varias de sus obras. Ahí es donde él dice que nació la Zaratustra, se escribe E-C-E, Homo. Ahí es donde él habla del origen de que él tuvo como una suerte de inspiración, que le llegó una idea que es la idea del eterno retorno, como su pensamiento más almal y profundo. Eso le llevó a las salas de la música, dice más o menos ahí, y eso lo llevó a la escritura con un ritmo musical. Por eso que es un poema lírico, Hacia la Zaratustra, ¿no? Que es una obra que a los que no compartan la línea nietzscheana la dan como ejemplo de que lo suyo tiene que ver con la poesía y no con el pensamiento riguroso. Bueno, es una mirada un poco precipitada, quizás, ¿no? Ahora, en el año 1889, en enero de 1889, ahí ocurre un desenlace que nos lleva a cerrar esta primera presentación, ¿no? Nietzsche está en Turín, en un cruce de calles. Él es testigo de un carro dirigido por un campesino, un carro movido por caballos y dirigido por un campesino, que por alguna razón se detiene, se atasca en ese cruce de calles y el campesino empieza a azotar al animal. Algo que ahora alertaría a muchos, porque tenemos ya una suerte de cultura en marcha de derechos de los animales, con lo cual yo adhiero absolutamente. Ahora, ustedes imagínense el siglo XIX. Era una práctica del todo aceptada, que a nadie le llamaba la atención, en principio, y salvo algunos temperamentos muy particulares, que podía haberlos, claro. Entonces, cuando Nietzsche ve esa escena, esta es especulación, él era muy admirador de Dostoyevsky, que vamos a hablar después, ¿no? Era muy admirador de Dostoyevsky, que lo veía como uno de los pocos espíritus profundos de la modernidad, ¿no? Y hay un pasaje de los hermanos Karamazov donde hay una escena parecida, de maltrato animal, sobre los caballos, ¿no? Quizás eso detonó algo en él, o quizás no. El hecho es que, ante esa escena, él se lanza sobre los caballos para abrazarlos y protegerlos, como para que no los castiguen más, y ahí colapsa. Él colapsa psíquicamente. Ahí ingresa en una psicosis. Es decir, un periodo de disolución de su yo, un sentido de orientación del lenguaje, y ahí comienza el periodo final de un Nietzsche que va de instituto psiquiátrico a otro, hasta que finalmente su madre y su hermana lo aceptan en su casa original y lo cuidan hasta su muerte en el año 1900. La presencia de su hermana es importante, porque su hermana Elisabeth Nietzsche fue un poco la que termina como legataria por testamento o por voluntad que se presumía, porque real Nietzsche no dejó un testamento, quedó como albacea de los textos manuscritos de Nietzsche. Y después lo va a publicar bajo ciertas adulteraciones, porque la hermana de Nietzsche era nacionalsocialista, digamos, y su esposo también. Y ambos vinieron a Paraguay para crear una colonia que después fracasó, con una inquietud, con una mentalidad nacionalista, también elementos racistas. Y hoy se acepta que la imagen de que el pensamiento de Nietzsche es un antecedente de la mentalidad de la raza aria nacionalsocialista es producto de esas deformaciones y manipulaciones que adrede introdujo su hermana para que algunos de sus textos coincidieran con esa mentalidad. Ahora, ocurre que, como siempre digo, para cualquier persona que conozca el pensamiento de Nietzsche, esto es insostenible, porque Nietzsche no tiene ningún rasgo de antisemitismo, tampoco de racismo en un sentido biológico, y Nietzsche detestaba a los alemanes. Es decir, Nietzsche se reivindicaba con sangre aristocrática prusiana, detestaba a los alemanes, los veía como ejemplo de lo vulgar, de lo plebeyo, digamos, ¿no? Entonces, eso es un poco difícil compatibilizar con una exaltación de lo alemán como la cultura superior, de la raza aria superior y demás. El hecho es que cuando Nietzsche muere, ya había surgido el cinematógrafo, los hermanos Lumière, 1895.
¿Por qué se los digo esto? Porque hay breves secuencias filmadas de Nietzsche en su reclusión, en sus últimos tiempos, y fotografías. Y ahí se puede reconocer la mirada de Nietzsche, que es inconfundible para quien que tiene una experiencia previa de lo que es cierto tipo de patologías, que es la psicosis. No voy a comentar por qué, pero yo tuve oportunidad de participar, estar un tiempo, no como interno, sí como observador. Se podría sospechar lo contrario, yo entiendo, pero fue como observador en el hospital Alvear. Y bueno, yo ahí vi personas en estado de psicosis, ¿no? En serio. Y la mirada del psicótico es inconfundible e inolvidable. La mirada de Nietzsche era la mirada de un psicótico. Aparece ahí una afirmación. ¿Por qué es tan importante Nietzsche? De todo lo que has contado. Porque representa el costado de valentía creativa, de renovación espiritual de la filosofía, de una filosofía que busca integrarse con el arte, con una visión artística, simbólica, y porque en definitiva pone la experiencia del mundo desconocido como lugar nuevo de la exploración y rechaza todo tipo de encadenamiento a verdades concluyentes, definitivas, dogmáticas, vengan de la religión, vengan de un estado político totalitario. Nietzsche representa la libertad del pensamiento en su fase artística y creativa. Eso, digamos, para una mirada política de la filosofía es insignificante. Para alguien que tiene otro tipo de mirada respecto a lo que es el valor de la libertad creativa, es una llamada a esa filosofía que mantiene un vínculo con el arte y la creación, que es lo que realmente hace que la filosofía sea parte de una experiencia vital, en una repetición de estructuras que se van agotando. Por ahí pasa parte de por qué Nietzsche no solo es tan importante, sino que, claro, ahora todo se diluye, porque yo estoy hablando a veces desde mis experiencias de la facultad, a veces estoy hablando, ¿no? En esta época ya todo se diluye, ustedes saben, ¿no? Marx no pudo imaginar todo esto, ¿no? Todos los sólidos se ven en el aire. No pudo imaginar el grado que podía llegar eso, ¿no? Ahora, claro, ¿a quién le interesa Nietzsche? Podría ser una reformulación de tu pregunta. Algunas personas, no con la influencia que tenía representantes de la cultura hace 30 años, 25 años. Después del celular empezó todo un proceso de cultura de la inmediatez, reformateo del cerebro, para que solo sea significativo o relevante el consumo de la última noticia, de la última información. Ustedes fíjense cómo la información domina el lenguaje. Eso es algo producto de los periodistas. Ah, vos no estás informado. ¿Qué es eso? Aunque hayas leído a Goethe, hayas leído a Hegel, hayas leído a Mao Tse, si vos no estás informado del sistema de noticias, ¿cómo es eso? De que no estás informado. Entonces, la información desplazando el conocimiento es un proceso que se está acelerando y una vez se habla de ese momento en el cual todavía no había ocurrido totalmente eso. Claro, ahora nada de lo que yo hablo, le hablo, puede ser relevante o significativo en esta época, y eso lo tengo bien claro. Tienen en claro que ustedes están en una postura, aunque no se den cuenta, de resistencia romántica, aunque no se den cuenta. Respecto a lo que es el llamado de esta época, no es que estemos perdiendo el tiempo con estas cosas, es que estemos viendo cómo invertir, que estemos viendo cómo manejar mejor las redes para posicionar nuestra marca, nuestra persona, nuestra imagen y demás. Bueno, si dejamos de lado todo eso, la importancia de Nietzsche pasa por eso y otras cosas. Creo Sí. que se atrevió a decir que Dios no existe, ¿no? Pero no es exactamente así, ya lo vamos a ver, Porque no es quedó exactamente así. grabado en la Eso memoria quedó de- grabado, pero Pero- nosotros que dijeron que Dios no existe. No, pero ya vamos a ver a qué sabe, no es algo así tan simple. Ah, Dios, no. Ya, eso lo vamos a ver. Tiene muchos matices eso. A Nietzsche, como él no escribió, su pensamiento a veces se contradecía también, ¿no? No buscó cerrarlo en un sistema así contundente, da lugar a las interpretaciones. ¿Y qué quiso decir por la muerte de Dios? Eso son las interpretaciones. Yo lo vi mucho ese tema en su momento, se los voy a comentar, yo tengo una posición sobre esto que no es solo mía, donde Nietzsche niega a Dios, el Dios judío-cristiano, pero no niega la experiencia religiosa. Claro, Es pero otra cuestión. se resume Nietzsche en eso, porque
yo, ¿no? Que Sí. sé poco de él. Sí. Me quedó grabado eso y es como si fuera con... Se ha tomado, por ejemplo, yo he visto en una pared, en una revista creo que salió, Sí. Dios ha muerto, Sí. Nietzsche, Sí. y abajo, Nietzsche ha muerto, Dios. Es gracioso, Carlos, no sé que es gracioso. Casi parece un silogismo. Es gracioso. Pero igual no, el que escribió eso repite un lugar común. Claro, me doy está bien. cuenta, obvio. Pero bueno, y vamos a desactivar ese lugar común en el próximo encuentro, porque en el próximo encuentro, esto que les he anunciado va a ser, obviamente que lo de la vanguardia lo vamos a en la otra, porque es imposible, y ustedes dijeron que querían seguir con esta temática, entonces bueno, vamos a... Imagínate todo lo que se empieza a abrir, más el cine, más la fotografía, o sea, siglo XX para mí. Ah, bueno, sí, claro. Bueno, las vanguardias artísticas es algo Hay una esencial. interpretación Sí. interesante de Garodí, el libro de Garodí, que es Roger Garodí, Dios ha muerto, justamente. No me acuerdo su tesis, pero Marxista, no es lo que... No vamos a ir por ese lado, Yo, está bueno, claro. lo tengo ahí. No vamos a ir por en ese una lado. memoria No vamos por el... lejana. Bueno, no, por ese lado no vamos a ir. Bueno, porque ya creo que la hora ya me parece... Dentro de 2 semanas vemos Nietzsche. Los núcleos filosóficos de Nietzsche, ¿no? Digamos. Y dentro, la otra vez, ahí vemos lo de las vanguardias. Bueno, listo.